¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo religioso y político judío que existía en tiempos del Segundo Templo, particularmente durante la vida de Jesús. Estaban compuestos en su mayoría por miembros de la clase sacerdotal y aristocrática de Jerusalén. Controlaban el templo y el Sanedrín, y tenían gran influencia entre los judíos gracias a su poder económico y sus vínculos con Roma. ¿Cuál era el origen del nombre saduceo? El nombre saduceo posiblemente proviene de Sadoc, un sacerdote descendiente de Aarón que fue designado por el rey David y su hijo Salomón para servir en el templo. Los saduceos afirmaban ser sus legítimos sucesores, manteniendo una posición elitista y tradicionalista. ¿Qué lugar ocupaban los saduceos en la sociedad judía? Los saduceos ocupaban las más altas posiciones en la jerarquía religiosa y política. Muchos eran sumos sacerdotes, líderes del Sanedrín y figuras con influencia económica. Eran considerados conservadores y colaboraban con las autoridades romanas para mantener la paz y sus privilegios. ¿Qué creencias religiosas diferenciaban a los saduceos de otros grupos? A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la tradición oral y aceptaban solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Negaban doctrinas como la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y la vida después de la muerte. ¿Qué actitud tenían los saduceos frente a la resurrección? Negaban la doctrina de la resurrección, lo que los colocaba en oposición directa con los fariseos y más adelante con los cristianos. Consideraban que la recompensa o castigo divino debía experimentarse únicamente en esta vida. ¿Qué importancia tenía el templo para los saduceos? El templo era el centro de poder religioso y político de los saduceos. Ellos administraban los sacrificios, los rituales y el culto diario. Al controlar el templo, también ejercían influencia económica y social sobre el pueblo. ¿Cómo veían los saduceos la ley de Moisés? La ley escrita, Torá, era la única fuente de autoridad para los saduceos. Rechazaban las interpretaciones rabínicas y las tradiciones orales acumuladas por los fariseos, manteniendo una visión más literalista y conservadora. ¿Cómo era la relación entre los saduceos y los fariseos? Era una relación tensa y conflictiva. Aunque ambos grupos estaban en el Sanedrín, diferían en casi todas sus creencias religiosas y posturas sociales. Los fariseos tenían mayor apoyo popular, mientras que los saduceos se apoyaban en la aristocracia. ¿Qué papel jugaron los saduceos en la condena de Jesús? Algunos saduceos participaron en el complot para arrestar y condenar a Jesús, especialmente por temor a que su creciente popularidad desestabilizara la relación con Roma y su poder sobre el templo. ¿Cuál era la relación de los saduceos con los romanos? Eran colaboradores prácticos del Imperio Romano. Para conservar su estatus y control del templo, preferían mantener la paz y evitar confrontaciones, lo que los hacía impopulares entre las clases bajas y los celotes. ¿Qué papel tenían los saduceos en el Sanedrín? Muchos saduceos eran miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Judicial de los judíos. Incluso el sumo sacerdote, como Caifás, era generalmente un saduceo. Tenían gran influencia en las decisiones judiciales y religiosas. ¿Qué piensa Jesús de los saduceos? Jesús denunció tanto a fariseos como a saduceos por su hipocresía y dureza de corazón. A los saduceos los confrontó directamente sobre su incredulidad en la resurrección. ¿Cómo respondía Jesús a las preguntas de los saduceos? Jesús respondía con sabiduría y conocimiento profundo de las Escrituras. En Mateo 22 refutó su negación de la resurrección citando el Pentateuco, la única parte de la Biblia que ellos aceptaban. ¿Qué enseñaban los saduceos sobre los ángeles? Los saduceos negaban la existencia de ángeles y espíritus, a diferencia de los fariseos que sí creían en estos seres celestiales. ¿Por qué eran vistos como elitistas? Su cercanía al poder, su pertenencia a la clase alta y su desprecio por las tradiciones populares los hacía parecer arrogantes. No se preocupaban por las necesidades del pueblo común. ¿Los saduceos eran numerosos? No eran numerosos en comparación con los fariseos, pero su influencia era enorme debido a su posición social y control del templo. ¿Qué importancia tenía la familia de Caifás entre los saduceos? Caifás fue sumo sacerdote y figura central del juicio de Jesús. Su familia tenía gran poder dentro del sistema sacerdotal y representaba el dominio saduceo en el liderazgo religioso. ¿Qué ocurrió con los saduceos después de la destrucción del templo?
Con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, los saduceos perdieron su base de poder. Al no tener un lugar para los sacrificios, desaparecieron como grupo religioso. ¿Por qué los evangelios muestran poca simpatía hacia los saduceos? Porque los evangelios fueron escritos desde la perspectiva cristiana, que se opone a su incredulidad en doctrinas clave como la resurrección. Además, estuvieron implicados en la crucifixión de Jesús. ¿Cómo influyeron los saduceos en la política de Judea? Eran intermediarios entre Roma y el pueblo judío. Su cooperación con las autoridades romanas les aseguraba beneficios y les permitía mantener el control religioso. ¿Por qué los saduceos se oponían a la tradición oral? Porque consideraban que solo la ley escrita, la Torá, era autoritativa. Veían la tradición oral como una invención de los fariseos que distorsionaba la verdadera religión de Moisés. Esto los hacía estrictamente literalistas. ¿Cuál fue la mayor controversia doctrinal entre saduceos y cristianos? La doctrina de la resurrección. Los cristianos, al igual que los fariseos, afirmaban que Dios resucita a los muertos, mientras que los saduceos lo negaban rotundamente, lo que fue causa de frecuentes confrontaciones. ¿Qué creían los saduceos sobre el Mesías? Los saduceos no tenían un enfoque mesiánico fuerte. Al estar cómodos con el orden establecido, no esperaban activamente un Mesías liberador como otros grupos. Se enfocaban más en mantener el status quo. ¿Cómo reaccionaban los saduceos ante las predicaciones de los apóstoles? Con hostilidad. En Hechos 5 se menciona que los saduceos se llenaron de celos y mandaron encarcelar a los apóstoles por predicar sobre la resurrección de Jesús. ¿Qué función cumplía el sumo sacerdote entre los saduceos? El sumo sacerdote era la máxima figura de autoridad religiosa y con frecuencia era un saduceo. Presidía el Sanedrín, dirigía los sacrificios y tenía influencia política, incluso negociando con Roma. ¿Existían tensiones internas dentro del Sanedrín entre fariseos y saduceos? Sí. Aunque ambos grupos compartían el Sanedrín, sus desacuerdos eran notables, especialmente en temas como la resurrección, la interpretación de la ley y las doctrinas espirituales. ¿Qué visión tenían los saduceos del mundo espiritual? Tenían una visión racionalista y terrenal. Negaban la existencia de espíritus, demonios, ángeles y la vida después de la muerte. Para ellos, la religión se vivía en lo material y visible. ¿Cómo trataban los saduceos a los profetas del Antiguo Testamento? No los negaban, pero no los consideraban con la misma autoridad que el Pentateuco. Relegaban su influencia y se enfocaban exclusivamente en Moisés y la ley. ¿Qué opinaban los saduceos sobre el castigo divino? Creían que el castigo o la recompensa de Dios se manifestaban en esta vida. No esperaban juicio final ni retribución después de la muerte. ¿Eran legalistas los saduceos? Sí, pero desde un punto de vista literalista. Apegados a la letra de la ley mosaica, sin interpretaciones adicionales ni ampliaciones rabínicas. ¿Qué enseñanza de Jesús desafiaba directamente a los saduceos? Su enseñanza sobre la resurrección, los ángeles, el reino de Dios y la vida eterna. Todo esto desafiaba la cosmovisión terrenal y materialista de los saduceos. ¿Cuál fue el impacto de los saduceos en el judaísmo posterior? Desaparecieron tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y su legado se desvaneció. El judaísmo rabínico, liderado por los fariseos, se convirtió en la forma dominante del judaísmo. ¿Qué función cumplía la riqueza para los saduceos? Era un símbolo de bendición divina y poder. La mayoría de los saduceos pertenecían a la élite adinerada de Jerusalén y usaban su riqueza para sostener su influencia. ¿Cómo veían los saduceos a los celotes? Con recelo. Los celotes promovían la rebelión contra Roma, algo que los saduceos rechazaban por miedo a perder sus privilegios y provocar una represión. ¿Qué representa el conflicto entre Jesús y los saduceos? Representa el choque entre una religión institucionalizada y una revelación viva. Jesús desafiaba su legalismo y corrupción, y ofrecía una visión del reino de Dios que iba más allá del templo y los rituales. ¿Los saduceos aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento? No. Aceptaban exclusivamente los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Rechazaban los libros proféticos, históricos y sapienciales como inspirados. ¿Qué tipo de educación recibían los saduceos?
Eran instruidos en la ley mosaica, el hebreo, las prácticas sacerdotales y temas políticos. Muchos eran cultos y manejaban relaciones diplomáticas con Roma. ¿Cómo usaban el templo para mantener su poder? El templo era el centro económico, espiritual y político del pueblo judío. Controlar los sacrificios, ofrendas y peregrinaciones les daba autoridad sobre todo Israel. ¿Por qué los saduceos no podían aceptar el mensaje cristiano? Porque el cristianismo afirmaba doctrinas como la resurrección, el Espíritu Santo y el juicio eterno, todas negadas por ellos. Además, Jesús criticaba su corrupción. ¿Se menciona a algún saduceo por nombre en la Biblia? Aunque no se menciona explícitamente como saduceo, se cree que figuras como Anás y Caifás, ambos sumos sacerdotes, eran saduceos influyentes. ¿Cómo respondían los saduceos a los milagros de Jesús? Con escepticismo. Al no creer en lo sobrenatural, veían los milagros como amenazas al orden establecido, lo que aumentaba su oposición a Jesús. ¿Por qué se extinguieron los saduceos? Al desaparecer el templo, perdieron su centro de poder y culto. No tenían una base popular ni doctrinas que pudieran sostenerse sin el ritual del templo. ¿Qué relación tenían los saduceos con el sacerdocio levítico? Muchos saduceos eran levitas o sacerdotes descendientes de Aarón. Usaban esa legitimidad para justificar su autoridad en el templo. ¿Cómo reaccionaban los saduceos ante los movimientos proféticos? Con hostilidad. Todo movimiento mesiánico o profético que cuestionaba su autoridad era considerado peligroso, por lo cual reprimían a los profetas y predicadores populares. ¿Tenían los saduceos influencia en la educación del pueblo? Limitada. No promovían la educación religiosa entre el pueblo como los fariseos. Su enfoque estaba en el culto del templo y el liderazgo religioso. ¿Qué opinaban los saduceos de Juan el Bautista? Probablemente lo veían como una amenaza. Su llamado al arrepentimiento y crítica al liderazgo religioso incluía a los saduceos, a quienes llamó generación de víboras. ¿Cómo eran vistos los saduceos por el pueblo? Con desconfianza. Al estar aliados con Roma y ser parte de la clase rica, muchos del pueblo común los consideraban corruptos, distantes y egoístas. ¿Por qué Jesús acusó a los líderes del templo de ladrones? Porque los saduceos convirtieron el templo en un centro de lucro, manipulando el sistema de sacrificios y ventas. Jesús limpió el templo en señal de juicio. ¿Qué enseñanzas de los saduceos persisten hoy? Ninguna de manera directa. Al desaparecer el grupo, sus doctrinas fueron reemplazadas por el judaísmo rabínico y el cristianismo. Sin embargo, su espíritu racionalista y legalista puede encontrarse en corrientes religiosas modernas. ¿Qué nos enseña la historia de los saduceos hoy? Que una religión centrada en el poder, el dinero y las apariencias externas no puede sostenerse sin una base espiritual verdadera. Los saduceos nos recuerdan que sin fe viva, las estructuras religiosas se derrumban.